conjugación verbal en Wayuunaki. En la conjugación verbal en Wayuunaki existen 4 tiempos. El tiempo determinado, el tiempo pasado, el tiempo futuro incierto y el tiempo futuro inmediato. Para esta sección vamos a trabajar con el verbo atunca, en español dormir. En el tiempo determinado, el verbo atunca se transforma en atunku para poder trabajar con los sufijos. En el tiempo determinado existen los sufijos su, shi. Para el género femenino y singular es su. Para el género masculino singular, she. Para plural es she. Por ejemplo, atunkus taya, yo duermo. Atunku su taya, yo duermo. Atunkushi taya, yo duermo. En este caso, atunkushi se le agrega shi taya. Atunkushi waya, nosotros dormimos. Atunkushi se agregan shi para plural. En el tiempo pasado, seguimos con el verbo atunca. Existen los sufijos ipa, ichipa y napa. Ipa para el género femenino singular, ichipa para el género masculino singular y napa plural. Ejemplo, atunkuinapa, guaya, ya dormimos. Atunkuipa taya, ya dormí. Atunkuichipa taya, ya dormí. En el tiempo futuro incierto, el verbo atunca, en este tiempo se agregan 2 e y se trabaja con los sufijos ru, chi, na. Ru para el género femenino singular, chi género masculino singular, na plural. Ejemplo, atunker taya, atunkechi taya, atunkena guaya, nosotros dormiremos. Para el tiempo futuro inmediato existen los sufijos hatu, hachi, hana. Hatu para género femenino singular, hachi para el género masculino singular, hana plural. Atunka hatu taya, voy a dormir. Atunka y se agregan estos sufijos. Atunka hachi taya, voy a dormir. Atunka hana guaya, vamos a dormir.